Lo único que quería era hacerme un viaje para mi 65 cumpleaños. En cambio, mi marido lo consideró una tontería y mi hija me dijo que no causara problemas. Ni una sola vez me preguntaron qué quería. Para ellos, yo era solo una ayudante, una criada, un elemento de apoyo, un elemento silencioso en el fondo de sus vidas. Y cuando finalmente hice ese viaje, él aprovechó la oportunidad para traer a su amante a casa, tiró todas mis pertenencias y me gritó: «Sal de mi casa». Pero yo solo sonreí, porque él no tenía idea. Yo ya estaba preparada. Todo empezó el día de mi 65 cumpleaños. Me apunté a un grupo de turistas para mayores. Cuando Walter se enteró, golpeó con el tenedor la mesa del comedor, el metal golpeó la madera con un ruido metálico que resonó por toda la habitación. «Eres demasiado mayor para este tipo de tonterías», espetó, con voz baja y fría, como un maestro regañando a un niño que se porta mal. Eliza frunció el ceño y su tono denotaba desaprobación. «Mamá, si de verdad vas, ¿quién irá a buscar a Masi?». Los miré a ambos y me sentí como si me estuvieran juzgando, siendo mi único delito el querer algo para mí. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya había tenido suficiente. No quería ser simplemente la esposa de Walter. Ni la mamá de Eliza. Ni simplemente la abuela de Juniper y Masi. Esta vez, quería ser yo. Solo yo. Temprano esa mañana, fui al supermercado y llené 2 bolsas pesadas con ingredientes. Después de todo, hoy era un día especial, quería preparar una cena casera como es debido para celebrar. Preparé el plato favorito de Walter, sopa de pollo cremosa. Luego, asé costillas con romero, tal como le gustaban a Eliza. Para mis 2 nietas pequeñas, preparé su propio menú especial, muffins de arándanos frescos y pudín de caramelo. Y para mí, preparé algo que había estado deseando durante mucho tiempo, cangrejo al horno con mantequilla de ajo. Walter tomó un sorbo de sopa, arrugó la nariz y murmuró: «Está un poco demasiado salada. La próxima vez, pon menos sal». Eliza le lanzó una mirada y luego me rodeó con el brazo. «Papá, tus papilas gustativas son ridículas. Creo que es perfecto. La comida de mamá siempre ha sido mi favorita». Se volvió hacia mí con una sonrisa. «En realidad, mamá, estábamos planeando llevarte a un lindo restaurante para tu 65º cumpleaños. Es solo que, bueno, ya sabes, ha habido despidos en la empresa y me han recortado mi bono nuevamente». Le di una palmadita en la mano y sonreí. «Está bien, cariño, ¿qué es más acogedor que estar en casa? Me encanta cenar aquí con todos ustedes». Eliza sonrió y asintió. «Tienes razón, mamá. Vamos, come más». Le devolví la sonrisa y tomé mi tenedor, listo para hincarle el diente a mi cangrejo al horno. En ese momento sonó mi teléfono. El comedor era demasiado ruidoso, así que salí al balcón para atender la llamada. No fue mucho tiempo, 10 minutos como máximo. Pero cuando volví a la mesa, mi plato estaba completamente vacío. El cangrejo había desaparecido. Incluso los caparazones habían desaparecido. Lo único que quedaba eran unas cuantas manchas de salsa en el plato. Me quedé allí un segundo, observando la mesa. Eliza me dirigió una sonrisa incómoda. «Mamá, esa llamada tardó un poco. Ven a sentarte y come algo». Suspiré suavemente y me senté, tomando otra cucharada de sopa. «Walter, ya molesto», volvió a hablar. «¿Quién diablos te estuvo llamando tanto tiempo? Y ya que estás, pásame el pan de maíz». Empujó su plato vacío hacia mí. Instintivamente lo cogí y me levanté para dirigirme a la cocina. «Era Nora», dije por encima del hombro. «Me llamó para desearme un feliz cumpleaños». No pude evitar reírme. Dijo que deberíamos unirnos a un grupo de viaje juntos, ir a Washington, ver el monumento a Lincoln y el Capitolio. Dijo que si no vamos pronto, nuestras rodillas no lo soportarán. Ese viaje había sido un deseo secreto mío durante años. Siempre había querido estar frente a esa imponente estatua de Lincoln en el National Mall, contemplar el estanque reflectante y sentir el eco de la historia. Walter había estado allí una vez, hacía años.
Volvió sin impresionarse. No hay nada especial en ese lugar, dijo. Él nunca me preguntó si quería ir. Eliza había dicho que apoyaba mi viaje, pero siempre añadía, una vez que los niños empiecen la escuela, lo haremos posible. Bueno, Juniper ahora está en 5º grado. Masi ya está en la escuela primaria. Pero ella nunca volvió a mencionarlo. No la culpo, su vida es un caos y una confusión de fechas límite. Cada día es una carrera contra el reloj. Aún así, en el fondo sabía que si seguía esperando, sería demasiado tarde para todo. Así que este año me hice un regalo, un viaje. Para ahorrar dinero, me apunté a una escapada corta recomendada por el Centro Comunitario para Personas Mayores. 3 días, 2 noches. Comida y alojamiento incluidos. Todo el viaje me costó solo $500. Nora frunció el ceño inmediatamente. Apuesto a que un tour barato como ese te llevará a través de un montón de tiendas de recuerdos. Ella sonrió y bromeó, quién sabe, tal vez incluso te encierren en uno y te obliguen a comprar un imán para el refrigerador. Me reí entre dientes y me encogí de hombros. No importa. No es como si tuviéramos que comprar nada. Incluso si nos hablan sin parar, podemos ampliamente mirar alrededor e irnos. Ella negó con la cabeza. Iris, has estado ahorrando dinero toda tu vida y ahora, incluso en tu 65º cumpleaños, todavía no te estás dando un capricho. Estoy feliz. Eso es todo lo que importa, sonreí. Este viaje es un regalo para mí misma. Lo que tú digas, la cumpleañera tendrá la última palabra, dijo Nora riéndose. En ese momento, Walter dejó el cuchillo y el tenedor y su rostro se ensombreció mientras me miraba fijamente. ¿Qué dijiste? ¿De verdad vas a Washington? Hice una pausa. Sí, lo soy. Se burló, su ira se desbordó. A tu edad, corriendo por ahí como un tonto, deja de malgastar dinero. Su voz era fría y áspera, como una puerta de acero cerrándose de golpe. Un escalofrío me recorrió el pecho. Eliza intervino rápidamente. Papá, no le hables así a mamá. Por un instante fugaz, sentí un destello de calidez, tal vez finalmente ella estaba poniéndose de mi lado. Pero entonces sus siguientes palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, hazle caso a papá, ¿vale? Cancela el viaje. No provoquemos problemas en casa. Se levantó y me llevó con cuidado hacia la mesa, tratando de alcanzar mi plato e intentando ayudarme, pero mis manos resbalaron y el plato se estrelló contra el suelo, esparciendo puré de papas y macarrones por todas partes. Walter dio una palmada en la mesa y se burló, ni siquiera puedes manejar un plato, ¿y crees que estás en condiciones de viajar? La mirada en sus ojos lo decía todo. Nunca has ganado $1, nunca has aportado nada a esta familia. ¿Qué te hace pensar que mereces disfrutar de la vida? Papá, basta, repitió Eliza, intentando calmar la tensión. Mamá, limpia el desastre, ¿vale? Luego come algo. La comida se está enfriando. Pero no me moví. Me quedé allí sentado, mirando el plato vacío. ¿Frío? ¿Quedó algo en la mesa que realmente quisiera comer? Eliza dudó. Mamá, ¿qué quieres decir? Quiero decir, el cangrejo al horno que tanto esperaba, ¿sobrevivió algo? Walter, ahora lívido, metió la mano en el plato de Masi, agarró un trozo de carne de cangrejo y lo arrojó sobre el mío. ¿Lo deseas tanto? Listo, ¿estás feliz ahora? La salsa salpicó mi delantal. Walter dio un puñetazo en la mesa. Si no fuera por los niños, te daría una verdadera lección ahora mismo. Luego salió furioso y cerró la puerta del dormitorio detrás de él. Me quedé allí sentada, mirando a Eliza. Su expresión había cambiado, había un rastro de cansancio, tal vez incluso de resentimiento. Suspiró, tomó a Masi en brazos y desapareció en su habitación. Mi yerno, Colin, se quedó a un lado en un silencio incómodo y finalmente dijo, Iris, sabes que viajar puede ser bastante caro. Escuché que podría costar varios miles de dólares, por lo menos. ¿Se le olvidó? Sus padres no solo fueron a Washington el año pasado, también se unieron a un tour guiado por Europa. Y no un tour cualquiera,
sino tours de lujo, de primer nivel, sin paradas para ir de compras. $3.000 por persona. Y, por supuesto, Eliza y Colin pagaron todo. Han realizado viaje tras viaje, haciendo alarde de sus aventuras en todas las redes sociales, piscinas de complejos turísticos, cenas francesas, tours VIP exclusivos. Me quedé en casa mirando sus fotos y sí, las envidié. ¿Cómo no hacerlo? Colin continuó, por supuesto, definitivamente nos aseguraremos de que tú también viajes. Solo que, no ahora. Pero te prometo que lo haremos algún día. Pero, ¿cuándo han significado algo sus promesas? Para mí, fue solo otra excusa educada, una manera de ignorarme. Y ya estaba harta de esperar. Tengo mis propios ahorros, Colin, dije casi en voz baja. No voy a gastar tu dinero. No tienes por qué preocuparte. Se rascó la cabeza torpemente. Iris, no digas eso. Eliza y yo realmente prometimos llevarte de viaje algún día. Es solo que, las cosas están difíciles ahora mismo. Pero una vez que estemos en una mejor situación financiera, definitivamente. Le hice un gesto para que se fuera y lo interrumpí. Había oído suficientes promesas vacías a lo largo de los años. Él captó la indirecta y se quedó en silencio, la habitación se llenó de una tensión espesa e incómoda. La mesa estaba abarrotada de comida a medio comer, el calor había desaparecido hacía tiempo y había sido reemplazado por un frío sordo en el aire. Me quedé quieto y me arrodillé para recoger los trozos del plato que había dejado caer antes. No quería que Juniper o Masi salieran corriendo y los pisaran. Pero después de comer solo 2 trozos, sentí un dolor agudo en la parte baja de mi espalda. Una vieja herida que había estado cargando desde que nació Masi. En aquel entonces, después de que Eliza diera a luz, toda la familia estaba concentrada en el nuevo bebé. Juniper se había enfurruñado ese día, se escondió bajo las sábanas y lloró en silencio. Me senté a su lado y le pregunté suavemente, ¿qué te pasa, cariño? Entre lágrimas, susurró, abuela, ¿tú y mamá aman a Masi más que a mí ahora? Me dolía el corazón. La abracé. Por supuesto que no. La abuela las quiere a las 2. Siempre. A partir de ese momento, me convertí en el brazo izquierdo de Juniper y el brazo derecho de Masi. Las niñas no pesaban mucho, pero tener que cargarlas a las 2 durante horas todos los días acabó pasando factura. Así empezó el dolor de espalda, que nunca desapareció del todo. Pasó 1 hora. La casa volvió a quedar en silencio. Eliza finalmente salió del dormitorio. Cuando vio que el suelo seguía desordenado, frunció el ceño. Mamá, ¿aún no has limpiado esto? ¿Qué pasa si los niños salen y lo pisan? La miré y le hablé con calma, tú podrías limpiarlo. Colin podría limpiarlo. Tu padre podría limpiarlo, ¿qué? ¿Sois todos unos bebés? ¿Las tareas del hogar son solo responsabilidad mía? Se quedó paralizada por un segundo, luego se sentó a mi lado y tomó mi mano con delicadeza. Mamá, no te enojes. Si no quieres ocuparte de eso, podemos limpiarlo mañana. Hizo una pausa y suavizó el tono. Mamá, no es que no quiera que viajes. Pero piénsalo, si vas, ¿qué pasará con Juniper y Masi? ¿Quién las recogerá y las dejará? Especialmente a Masi, es la más cercana a ti. Tú también la extrañarás, ¿verdad? ¿Qué tal si esperamos un poco más? Tal vez cuando sean mayores, entonces podrás irte. Retiré mi mano y la miré con voz firme. Eliza, ya he esperado suficiente. ¿Te acuerdas? Después de que nació Juniper, dijiste que tendría más tiempo libre una vez que ella comenzara el preescolar y finalmente podría ir a algún lado. Pero luego empezó el preescolar y dijiste que el día escolar terminaba demasiado temprano y necesitabas que yo fuera a recogerla. Cuando llegué a 1er grado, te quedaste embarazada de Masi. Ahora Masi está en la escuela primaria y todavía me pides que espere. Hice una pausa, con voz suave pero firme. Eliza, tengo 65 años. No sé cuántos años más me quedan. Solo quiero ir a ver el monumento a Lincoln y pasear por el National Mall, ¿es demasiado pedir? Ella bajó la cabeza,
sus dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su camisa, perdida en sus pensamientos. Después de un largo silencio, murmuró: «Pero si tú no estás aquí, ¿quién llevará a los niños a la escuela?». Dije una sonrisa amarga. Ella estaba equivocada. Había otras personas que podían ayudar. Sus suegros estaban jubilados y pasaban todos los días holgazaneando en casa. Eran más que capaces de recoger y dejar a los niños. El problema era que Eliza simplemente no quería preguntar. Cuando se casó por primera vez, sus suegros se mostraron demasiado entusiastas y la presionaron para que tuviera hijos, prometiéndole: «Una vez que nazca el bebé, nos encargaremos de todo. No tendrás que mover un dedo». Pero una vez que nació Juniper, todo cambió. De repente, eran demasiado mayores, estaban demasiado cansados y cuidar a un bebé era más agotador de lo esperado. En menos de un mes, pusieron excusas y desaparecieron. Eliza terminó regresando a mí, frustrada y decepcionada. Todavía recuerdo claramente sus palabras: «Mamá, eres la única con la que puedo contar. No esperes que los trate con amabilidad después de esto. Siempre cuidaré de ti, pase lo que pase». Ella lo dijo con tanta convicción. ¿Y ahora? Ahora los visita todos los años con regalos en la mano, les paga las vacaciones, los envía a viajes de lujo. Ese sabor amargo regresó a mi boca. La miré con frialdad. «Eliza, si te despiertas 30 minutos antes todos los días, puedes llevar a Juniper y Masi a la escuela tú misma. En cuanto a ir a buscarlos, tómate un día libre. Que Colin se tome un día libre. O pregúntale a sus padres. ¿No fueron ellos los que prometieron ayudar?». Ella me miró atónita, completamente sorprendida. No dije ni una palabra más. Me levanté y caminé directamente de regreso a mi habitación. Walter ya estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados y esa expresión tan familiar que decía: «Estoy esperando tus disculpas». En el pasado, probablemente hubiera susurrado suavemente: «No quise decir nada con eso. Solo estaba hablando de un viaje. No iré si te molesta». Pero esta noche, solo quería dormir. Apagué la luz y me metí en la cama sin decir palabra. Apenas había cerrado los ojos cuando un dolor agudo me atravesó la cintura, me había pateado. El golpe me hizo caer al suelo, encorvándome de dolor y sin aliento. Eliza y Colin oyeron el alboroto y corrieron a tocar la puerta. «Mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Antes de que pudiera decir nada, la fría voz de Walter llegó desde la cama. «Deja de fingir. Levántate de una vez, no hagas el ridículo delante de los niños». Eliza abrió la puerta, inundando la habitación de luz. Me vio todavía desplomada en el suelo. Sus pasos vacilaron, dudó, casi se movió para ayudarme. Pero Walter gritó: «Déjala. Veamos cuánto tiempo piensas seguir con esa actuación». Ella se quedó congelada, sus manos se movieron ligeramente, pero al final, no se movió. Me tragué el dolor y me levanté lentamente, agarrándome del borde de la cama. Miré al hombre con el que había pasado más de 30 años de matrimonio y no sentí nada más que vacío. Nuestro matrimonio había sido arreglado por nuestros padres. Lo habían elogiado, habían dicho que era una persona educada, confiable y amable. En su lecho de muerte, habían dicho: «Mientras te trate bien, podemos estar tranquilos». Durante el primer año de matrimonio se comportó decentemente. Pero después de dar a luz, cuando mi cuerpo cambió, también lo hizo su cara. Empezó a criticarme, a burlarse de mi falta de educación, a burlarse de cómo regateaba en el mercado y a quejarse de que no sabía cómo vestirme. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Yo estaba criando a un niño, lavando la ropa, cocinando, cuidando de toda la casa. Él llegaba a casa esperando que la cena estuviera servida en la mesa. ¿De dónde se suponía que iba a sacar el tiempo, la energía o el dinero para ponerme presentable? Nunca entendió que una vida refinada requiere tiempo y dinero. Sin embargo, su magro salario apenas cubría nuestras necesidades, y le encantaba prestar dinero a sus llamados amigos, del cual nunca recibía un solo centavo. Cada vez que le pedía que me devolviera ese dinero, ponía cara de pocos amigos. «Simplemente están pasando por un momento difícil»,
¿Quieres que me ponga a perseguir a la gente por deudas? ¿Qué pasa con mi dignidad? Así que aprendí a estirar cada dólar hasta casi partirlo en dos. Durante todos estos años he estado acomodándome a él, encogiéndome. Seguí pensando que era porque no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente refinado, no era lo suficientemente digno. Pero ahora finalmente veo la verdad, no fui yo, fue él. Nunca valió la pena. Walter, quiero el divorcio. Esa noche no dije ni una palabra más. Estuve sentado en la sala toda la noche, sin poder dormir. Mirando las pocas prendas gastadas que tenía en mis manos, comencé a empacar mis cosas en silencio. A lo largo de los años, apenas me había comprado nada nuevo. Me repetía una y otra vez que debía ahorrar un poco más para facilitarle las cosas a la familia. Pero ahora me doy cuenta de lo completamente equivocada que estaba. Pasé toda mi vida atrapada en roles destinados a otras personas. Me convertí en la esposa de Walter. En la mamá de Eliza. En la abuela de Juniper y Massey. Y en algún punto del camino, me olvidé, yo también era yo. Hice una pausa y mi mirada se posó en aquella vieja y maltratada maleta bajo la tenue luz amarilla. No quería llevarme nada más. Había tomado una decisión, a partir de ese día, viviría para mí, por una vez. Cuando amaneció, agarré mi pasaporte, mis tarjetas bancarias, mi licencia de conducir y la escritura de mi casa y salí por la puerta. Fui directo a casa de Nora. Nora, olvídate de ese tour económico. Vamos a cambiar al paquete de lujo. Yo invito. Me miró atónita, escrutándome de arriba abajo con la mirada. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres y qué has hecho con Iris? ¿Ya no lo estás guardando todo para tu hija? Le di una leve sonrisa y le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Nora, he vivido una vida tan patética. Pasé más de 30 años cuidando a Walter y, a sus ojos, ni siquiera soy una persona. Y la hija a la que tanto he abrazado, vio cómo mi marido me echaba de la cama y ni siquiera dijo una palabra. Ni siquiera se atrevió a ofrecerme una mano. Anoche fue mi 65º cumpleaños y ni siquiera pude comer algo. Se me quedó la voz atrapada en la garganta y los ojos se me nublaron por las lágrimas. Nora me dio una palmadita suave en el hombro. Entonces esto es perfecto. Finalmente lo has visto como es. A partir de ahora, no le debes nada a nadie. Es hora de vivir tu propia vida. Me sequé la cara y me puse de pie. Tienes razón. A partir de hoy, me harté de sus problemas. Reservemos el tour de primer nivel y partamos. En el aeropuerto, justo cuando salí del auto y tomé mi equipaje, mi teléfono comenzó a sonar. Walter. Rechacé la llamada sin dudarlo. Entonces Eliza me llamó. Volví a presionar, rechazar. Nora se volvió hacia mí y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. A eso me refiero. Por fin estás tomando decisiones por ti mismo. Momentos después, los mensajes de texto comenzaron a llegar como una tormenta. Uno tras otro de Walter. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Si te atreves a ir a Washington, ni siquiera pienses en volver a poner un pie en esta casa. Luego siguieron los mensajes de Eliza. Mamá, ¿de verdad te fuiste? ¿De verdad te vas de viaje? Mamá, por favor no hagas esto, papá está muy furioso. Mamá, ni siquiera has preparado el desayuno. Juniper y Massey van a llegar tarde. Mamá, por favor regresa. Miré la pantalla en silencio. Y luego apagué el teléfono. Por fin había tomado una decisión. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. Y sí, realmente fue un viaje de lujo. Todo era diferente. La comida era excepcional, el alojamiento era cómodo y cada itinerario parecía haber sido diseñado a medida. Todos los sitios tenían entrada reservada, sin colas ni caos. Incluso teníamos un asistente personal que nos atendía todos los días. En tan solo unos días, Nora y yo cenamos en todos los mejores restaurantes locales y exploramos innumerables museos y lugares históricos. Estábamos en el National Mall, contemplando en silencio el monumento a Lincoln.
Visitamos el Capitolio, los museos Smithsonian, las pintorescas calles de Georgetown, caminamos por casi todos los senderos emblemáticos de Washington, D.C. Toda la pesadez que había presionado mi corazón durante años. Sentí como si el viento se la llevara. Walter y Eliza nunca volvieron a llamar, probablemente con la esperanza de que el silencio me hiciera recuperar el sentido común. Pero ellos no lo sabían. Esta vez no voy a regresar. Durante el viaje, me puse en contacto con un agente inmobiliario para iniciar el proceso de venta de la vieja casa que me dejaron mis padres. No era una casa grande, pero la ubicación era privilegiada, justo en el centro de la ciudad, y había muchas posibilidades de que un promotor la comprara en un futuro próximo. El agente me dio un presupuesto, unos $600,000. Siempre había planeado transferir la escritura a Eliza algún día. Pero ahora he cambiado completamente de opinión. Incluso vivir solo de los intereses sería más que suficiente para vivir cómodamente. ¿Por qué debería seguir castigándome por personas que nunca me han apreciado de verdad? Originalmente, quería poner la casa a la venta durante el viaje, pero el agente dijo que necesitarían algunas fotos actualizadas cuando regresara. Así que me abstuve, por ahora. Pensé que Walter y Eliza al menos esperarían hasta que regresara antes de hacer algún movimiento. Pero al quinto día, Eliza comenzó a enviar mensajes de texto nuevamente. Mamá, ¿cuándo vuelves a casa? Me siento como si ya tuviera una nueva mamá. Darla, la de al lado, prácticamente se está mudando. Nora y yo no acortamos el viaje. Pasamos 10 días enteros disfrutando antes de embarcar, a regañadientes, en nuestro vuelo de regreso. A medida que el avión subía, la ciudad, los ríos y la gente de abajo se convertían en un mapa en miniatura bajo nuestros pies. Nora se volvió hacia mí y me preguntó, ¿y ahora qué? ¿De verdad vas a divorciarte? Negué con la cabeza suavemente. Nora, tengo 65 años. Ya he dejado atrás la mayor parte de mi vida. No voy a seguir viviendo en la miseria. Ella asintió. Si las cosas se ponen feas, ven a quedarte en mi casa por un tiempo. Llegué a casa alrededor de las 3 de la tarde. Me acerqué a la puerta con la llave en la mano, solo para darme cuenta de que la cerradura no encajaba. Mirando más de cerca, vi que habían cambiado la cerradura. Me quedé allí, todavía agarrando la llave, mientras una extraña niebla se apoderaba de mí. Una vez, detrás de esta puerta estaba el hogar en cuya construcción había invertido mi vida. Por un breve segundo, pensé en llamar a Walter o Eliza para que me dejaran entrar. Luego cambié de opinión y llamé a un cerrajero. Por suerte, tenía la escritura conmigo. Una vez que verificó mi propiedad, se puso a trabajar. Hace unos días instalaron una cerradura nueva y ahora la están reemplazando otra vez, murmuró el cerrajero mientras trabajaba. A ustedes sí que les gusta mantener las cosas emocionantes. En cuestión de minutos, la puerta estaba abierta y me pusieron una cerradura nueva. Pero en el momento que entré, me quedé congelada. Todas las fotos familiares de mí con Walter y Eliza habían desaparecido de las paredes. Mi ropa había desaparecido del armario. Mis artículos de tocador habían desaparecido del baño. Incluso los pequeños adornos hechos a mano que había colocado en la estantería habían desaparecido. Fue como si nunca hubiera existido en esa casa. Me quedé aturdido en la puerta hasta que oí una voz detrás de mí. ¿Por qué está abierta la puerta? ¿Ha entrado alguien? Me di la vuelta y vi que era Darla Boone, que llevaba bolsas de la compra. La misma que había mencionado Darla Eliza, la que supuestamente me reemplazaría. No sabía qué mensaje había enviado, pero no pasó mucho tiempo antes de que Walter y Eliza regresaran corriendo a casa. En cuanto Walter me vio, soltó un resoplido frío y sarcástico. Entonces, ¿por fin recordaste cómo volver a casa? ¿No te dije que si salías, no te molestaras en volver? No eres bienvenido aquí. Estaba a punto de responderle bruscamente cuando Eliza me llevó rápidamente a la cocina. Mamá, ¿dónde has estado? Susurró con voz aguda. No tienes idea de lo caóticas que han sido las cosas sin ti, sin comidas, sin nadie que lleve a los niños a la escuela, la casa es un desastre. Y en el momento en que te fuiste, Darla entró en escena. Prácticamente te reemplazó.
Me miró con una mirada sutil y llena de reproche. Mamá, te lo digo, Darla sabe exactamente cómo ganarse el favor de papá. Será mejor que tengas cuidado. Aparté mi mano de la suya y miré hacia la sala de estar, donde Darla estaba arreglando flores como si fuera la dueña del lugar. Walter se interpuso inmediatamente entre nosotros y protegió a Darla. ¿Qué estás mirando? Si no fuera por Darla, esta casa se habría derrumbado. Todo esto es culpa tuya. Te escapaste pensando solo en ti y nos dejaste atrás. No teníamos otra opción que confiar en ella. Luego cambió de tono y entrecerró los ojos. Iris, ¿no dijiste que querías el divorcio? Entonces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Le di una sonrisa fría y lenta. Regresé para tomar lo que es mío. No lo olvides, Walter, esta casa me pertenece a mí, no a ti. Darla se quedó paralizada y su rostro se puso rígido por la sorpresa. ¿Qué? Soltó. Walter, ¿no dijiste que esta casa era tuya? El rostro de Walter se puso pálido. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Saqué tranquilamente la escritura de mi bolso y se la entregué. Toma, Darla. Mira por ti misma a nombre de quién está esta casa. Tomó el documento, lo miró y guardó silencio. Después de una breve pausa, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Ni siquiera miró a Walter. Su rostro se puso rojo intenso. Furioso, pateó el sofá y todo lo que había sobre la mesa de café se estrelló contra el suelo. Bien. Iris, tú ganas. Vieja bruja amargada e ingrata. Me divorcio de ti. No me inmuté. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Eliza, asustada y presa del pánico, se apresuró a detenernos. Mamá, tienes 65 años. Si te divorcias ahora, todo el mundo se reirá de ti. Además, entre papá y Darla no pasó nada. Tú no entendiste bien su relación. Él solo la trajo aquí para provocarte. Papá todavía se preocupa por ti. Trágate el orgullo y discúlpate. Volvamos a la normalidad. Aparté mi brazo de ella de un tirón, mi mirada afilada como una cuchilla. Eliza, ¿sabías que cambiaron las cerraduras de esta casa? ¿Sabías que retiraron nuestros retratos familiares y los tiraron a la basura? ¿Sabías que todo lo que era mío fue tirado a la basura por tu padre? Mi voz era helada, cada palabra deliberada y dura como una piedra. Eliza, te crié durante 30 años. ¿Y así es como me pagas, con silencio y traición? ¿Viste todo lo que hizo y no dijiste nada, y ahora quieres que me disculpe? Está bien, entonces escucha esto alto y claro. No solo me voy a divorciar de tu padre, a partir de hoy, también voy a cortar lazos contigo. Al día siguiente, me encontré con Walter en el bufete de abogados para firmar los papeles del divorcio. Se sentó allí en un silencio sepulcral, hosco y amargado, negándose a mirarme. Lo miré fijamente y le dije: ¿Qué pasa? ¿Estás dudando en perder a esa vieja bruja sin educación, de la que te has estado burlando todos estos años? Vamos, Walter. Si aún te queda dignidad, deja de hacerte el duro. ¿Querías el divorcio? Pues firma. Su rostro se puso rojo y apretó la mandíbula de rabia. Está bien, lo firmaré ahora mismo. Eliza estaba parada cerca, intentando detenerlo, pero esta vez, sin importar cuánto suplicara, no podía contenerlo. Después de firmar los papeles, presentamos nuestra solicitud de divorcio en el ayuntamiento, pero el funcionario nos informó de que todavía tendríamos que esperar un mes para que se finalizara el proceso. Solo después de la aprobación del tribunal sería oficial. Mientras escuché esas palabras, ya estaba contando los días en mi cabeza, ansioso por que terminara. Walter, por otro lado, todavía lucía esa sonrisa arrogante, burlándose mientras salíamos. Iris, será mejor que no te arrepientas de esto. Cuando te divorcies, ¿qué tendrás? Ningún ingreso, nada más que tus patéticos y escasos ahorros. Si no fuera por mí, que he mantenido a la familia durante todos estos años, te habrías muerto de hambre. Recuerda mis palabras, me rogarás que te acepte de nuevo en menos de un mes.
No dije ninguna palabra. Pero el empleado detrás del mostrador no pudo evitar reírse. Vaya, ¿un drama real sobre un exmarido amargado? Señora, felicitaciones, por fin es libre. Le devolví la sonrisa, tranquila y segura. Gracias. Walter se marchó furioso y cerró la puerta de un portazo. Me alejé en la otra dirección, enviando las fotografías recién tomadas de la vieja casa al agente inmobiliario. Ese pequeño local del centro ahora valía cerca de $600.000. No lo dudé. Le dije al agente, puedes bajar un poco el precio si es necesario. Solo quiero una venta rápida. Incluso agregué una nota, técnicamente, la casa es mía, pero mi exmarido y su gente todavía están adentro, tal vez no sea lo más fácil de limpiar. El agente no se inmutó. No se preocupe. Hemos lidiado con este tipo de situaciones muchas veces. Si el precio es justo, los compradores pueden afrontar cualquier cosa. Efectivamente, unos días después, el agente me envió un mensaje, alguien estaba interesado. Y lo que es mejor, me pusieron en contacto específicamente con un comprador que tenía experiencia en el manejo de inquilinos problemáticos. Cuando lo conocí, entendí lo que quería decir. El hombre era enorme, de hombros anchos y con tatuajes que le recorrían los brazos y la espalda. Apenas le llegaba al pecho. Su voz era grave pero directa. Señora, me enteré de su situación. No se preocupe. Una vez que este lugar sea mío, me aseguraré de que esa gente se vaya rápido. No pude evitar reírme. Parecía rudo, pero me gustaba su franqueza. Firmamos el contrato rápidamente. Walter debe haberse enterado a través de la agencia, porque fue entonces cuando empezaron las llamadas. No respondí ni una sola. ¿Por qué no bloqueé su número? Porque quería que perdiera la cabeza, quería que siguiera llamando hasta que se le acalambraran los dedos, sabiendo que nunca obtendría una respuesta. Solo imaginar su rostro retorcido por la frustración era satisfacción suficiente. Entonces Eliza empezó a llamarme también. La ignoré igualmente. Al final pasaron a los mensajes. Los textos de Walter llegaron en masa. Iris, ¿de verdad vendiste la casa? ¿Dónde demonios se supone que voy a vivir? Te lo advierto, aunque lo vendas, no me voy. Me quedaré aquí si es necesario. Coge el maldito teléfono. Si no lo haces, no puedo prometerte lo que haré. ¿Quién demonios es este comprador? Ha traído gente para echarnos, voy a llamar a la policía. Iris, te lo digo ahora, estoy con Darla. Es demasiado tarde para volver arrastrándose. Luego vinieron los mensajes de Eliza. Mamá. ¿De verdad vendiste la casa? ¿Qué pasa conmigo y los niños? Mamá, por favor no me ignores. Sé que me equivoqué. Juniper y Masi siguen preguntando cuándo volverás a casa. Mamá, si regresas, haré que papá se disculpe contigo en persona. Te juro que nunca más dejaré que Darla ponga un pie en la casa. Eres la única madre que tengo. ¿Ahora te arrepientes? Demasiado tarde. La verdad es que siempre supe que Eliza podía distinguir el bien del mal, pero no tenía el coraje de afrontarlo. Ella sabía que Walter era el que llevaba las riendas financieras de la familia. Para ella, él era el pilar del hogar. No importaba lo equivocado que estuviera, toda la familia tenía que girar en torno a él. ¿Y yo? Yo solo era la empleada doméstica no remunerada. La cuidadora. La ayudante. ¿A quién le importa si el ayudante se siente herido? Solo ahora, cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre el divorcio, empezó a entrar en pánico. No tenía miedo de perderme, tenía miedo de que Darla apareciera de repente y reclamara la pensión de Walter y los bienes que le quedaban. Así que intentó jugar a ser la hija arrepentida, esperando que yo regresara y restaurara el antiguo orden. Pero no respondí a ninguno de sus mensajes. Los leí y luego los dejé sin leer. Hasta que finalmente el tribunal envió el decreto oficial de divorcio. Ese día le envié a Walter un solo mensaje. Ya es hora. Hoy mismo iremos a recoger el certificado de divorcio.
Después de 30 días separados, Walter parecía un hombre completamente diferente. El hombre que antes vestía de forma meticulosa y elegante ahora estaba frente a mí con una camisa arrugada. Su cabello se había vuelto visiblemente más gris y ni siquiera sus calcetines combinaban, uno marrón y el otro gris. En el momento que me vio, se quedó helado. Le tomó unos segundos antes de murmurar finalmente: Iris, ¿por qué te ves tan elegante? Así es. Estas últimas semanas, comencé a tomar clases de yoga, a recibir tratamientos de cuidado de la piel, a probar un nuevo peinado y a usar ropa que me quedara bien. ¿Quién dice que envejecer significa desvanecerse? Vámonos. No hablemos más, dije rotundamente. Walter dudó, abrió y cerró la boca antes de hablar por fin. Tal vez, ¿deberíamos volver a estar juntos? No quiero que te arrepientas de esto. Miré sus calcetines desparejados y solté una risa fría. ¿Arrepentimiento? Lo único que lamento es no haberte dejado antes. Walter, no hagas que te pierda aún más el respeto. Y así, recibimos nuestros papeles oficiales de divorcio. La casa era mía, había sido de mi propiedad antes del matrimonio, así que la conservé en su totalidad. En cuanto a los bienes compartidos, apenas había ninguno. Nos repartimos una pequeña cantidad de ahorros, y cada uno de nosotros se llevó menos de $10,000. Cuando el papeleo estuvo terminado, la luz del sol entró por la ventana y cayó cálidamente sobre mis hombros. Me sentí como si me estuvieran otorgando una medalla de la libertad. Walter mantuvo la cabeza gacha y su expresión era ilegible. No le dirigí ni una mirada más. Él y Eliza pensaron que sin ellos, sin apoyo financiero, me derrumbaría y regresaría arrastrándome. Lo que no sabían. Ahora ganaba más dinero que ellos dos juntos. Todo empezó durante ese viaje con Nora, cuando nos topamos con un reto de performance callejera. Un joven con un micrófono gritaba a la multitud: ¿alguien quiere intervenir y terminar la letra? Cada canción correcta te hace ganar $100. Antes de que pudiera reaccionar, Nora me empujó hacia adelante. Iris, no lo olvides, fuiste la voz de oro de nuestra ciudad natal en aquellos tiempos. El joven sonrió y me entregó el micrófono. Muy bien, señora, veamos qué tiene, termine la letra y gane algo de dinero. Empezó a cantar. Al principio tenía miedo, estaba petrificado. Sin perder el ritmo, seguí. Seguí pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado. Sus ojos se iluminaron. «Guau, esta sí que la conoces». Continuó. Pero luego pasé tantas noches pensando en lo mal que me hiciste. Terminé suavemente. Y me hice fuerte y aprendí a vivir bien. A estas alturas, la gente ya se había reunido y murmuraba con admiración. El joven estaba emocionado. «Dios mío, señora, usted es increíble, debería lanzar un álbum». No era la primera vez que alguien me decía eso. Cuando era más joven, la gente solía elogiar mi voz todo el tiempo. Todavía recuerdo una noche en particular después de una actuación de la comunidad local. Un hombre se me acercó y se presentó como cazatalentos. Me dijo que yo tenía potencial y que debía hacer una audición para dedicarme a la música. Iris, me había dicho, tu voz es poderosa. Tu lugar está en el escenario. Me sentí tentada. Esa noche, volví a casa y se lo conté a Walter. Su rostro se ensombreció de inmediato. Arremetió contra mí. Las mujeres que persiguen ese tipo de vida nunca son respetables. Si siquiera lo piensas, me divorcio de ti. Así que me tragué mis sueños y dejé escapar la oportunidad. Todavía recuerdo la forma en que aquel cazatalentos me miró antes de irse, sus ojos llenos de arrepentimiento y decepción. Pero el destino es divertido, ¿no? Décadas después, aquí estaba yo, sosteniendo un micrófono una vez más. La multitud a mi alrededor había crecido. Seguí cantando. Sobreviviré, mientras sepa amar, sé que seguiré viva. Los aplausos ahogaron la música de fondo. Porque esto no era solo una canción, era el sonido de mi renacimiento. Mientras estaba allí, sentí que me había convertido de nuevo en esa joven mujer. El que no había sido derrotado por el deber.
El que no había quedado atrapado en un matrimonio asfixiante. El que todavía tenía sueños, todavía tenía fuego. El que finalmente era libre. Ese día perdí la cuenta de cuántas canciones canté. Al final, sentí como si mi garganta estuviera en llamas. Después de la actuación, el joven se me acercó y me preguntó: «Señora, ¿le interesaría unirse a nuestra banda regularmente? Soy dueño de un bar y nos encantaría que cantara algunas canciones cada noche. Le pagaremos mensualmente». Sonreí. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Hace 30 años, estaba atrapada entre la cocina y el peso del deber, encadenada a una familia que nunca me veía. Ahora finalmente estaba parado en un escenario que me pertenecía. Desde ese día, me convertí en un artista habitual en el bar, cantando, charlando, contando historias. En menos de un mes, el negocio había mejorado considerablemente. La gente empezó a venir solo para oírme cantar, atraída por las historias que contaba entre las canciones. Y recibí mi primer cheque de pago, $6.000. Al principio quise negarme, pero me pareció demasiado. Pero Lucas, el joven del espectáculo callejero, simplemente dijo: «Iris, esto es solo el comienzo. El valor que tú aportas vale mucho más». Pensé que mi conexión con Walter finalmente había terminado, había sido cortada por completo. Pero luego, se encontró con un vídeo mío cantando, publicado por un fan en las redes sociales. Y así, sin más, empezaron las llamadas, mensajes de voz, uno tras otro. No respondí ni una sola. Eliza también empezó a enviar mensajes de texto. Con el tiempo, incluso consiguió que Juniper y Masi le enviaran mensajes de voz. «Abuela, te extraño mucho, ¿no vas a volver a buscarme? Abuela, soy Masi, ¿cuándo volverás? Tengo muchas ganas de verte». El mensaje de Eliza decía: «Mamá, sé que estás enojada conmigo y con papá, pero, por favor, no te desquites con las niñas. Tú las criaste sola». Ella no estaba equivocada. Crié a Juniper y a Masi con mis propias manos. ¿Cómo podría no preocuparme por ellas? Así que acepté verlos, pero con una condición: Walter no podía saberlo. Eliza aceptó inmediatamente. Nos conocimos en un parque de atracciones. Juniper y Masi se reían en el carrusel, sus caras brillaban de alegría. Me quedé cerca, observando sus sonrisas despreocupadas, y sentí que mi corazón se ablandaba. Eliza se sentó a mi lado y me habló en voz baja. «Mamá, ¿puedes perdonarme? Desde que te fuiste, me di cuenta de lo mucho que hiciste por esta familia. El desayuno no se hace solo. Los pisos no se limpian solos. Los deberes no se enseñan solos. Los siento. De verdad». Me quedé en silencio por un momento y luego pregunté con calma: «¿Qué pasa con tu padre?». Ella bajó la mirada. «Si no quieres verlo, nos mudaremos. Te prometo que no aparecerá». Pero yo ya sabía la verdad. Cuando Eliza creyó que su padre controlaba el dinero, no dudó en ponerse de su lado. Hizo la vista gorda ante todo lo que yo sufrí. Pero ahora que tenía dinero, ahora que tenía poder, de repente, ella se acordó de mí. De repente, estuvo dispuesta a darle la espalda a su padre para mantenerme cerca. Sonreí levemente y negué con la cabeza. «Eliza, te enviaré dinero todos los meses, pero con una condición: que lo uses solo para Juniper y Masi. Y necesito poder verlos cuando quiera». Se detuvo un momento, sorprendida. Luego preguntó rápidamente: «Mamá, ¿por qué no te mudas con nosotros?». Sonreí de nuevo y negué con la cabeza. «No, estoy bien. Me gusta mi vida ahora. Vivir sola me sienta bien». Me di cuenta de que no le gustaban los términos. Pero ella no era estúpida. Sabía que si se negaba, no conseguiría nada. Al final, ella asintió. Y mi popularidad siguió creciendo. Lucas, ese joven, me pagaba puntualmente todos los meses, nunca se retrasaba ni una sola vez. Y lo que es mejor, pasaba por casa durante las vacaciones con flores y regalos muy bien pensados.
Con cada nueva temporada, Nora y yo emprendíamos un nuevo viaje. Ya no nos importaba el precio, solo escogíamos los mejores tours, los más lujosos. Nora se reiría y diría, mi mejor amiga finalmente es lo suficientemente rica como para consentirme. Viajamos a través de montañas y ríos, riéndonos todo el tiempo. Por una vez, la vida finalmente se sintió amable conmigo. La siguiente vez que oí hablar de Walter fue a través de Eliza. Ella me dijo que finalmente se casó con Darla. Ya no tenía casa, pero logró sobrevivir con su pensión. Lo que no esperaba era que Darla estuviera ahogándose en deudas. No mucho después de la boda, los cobradores de deudas comenzaron a llamar directamente a Walter. Gastó todos sus ahorros tratando de pagarlo y un día, durante un ataque de pánico, resbaló y se rompió la pierna derecha. ¿Y Darla? Mientras él todavía estaba en el hospital, ella empacó sus cosas y desapareció, sin mirar atrás. Después de ser dado de alta, Walter se quedó solo. Llamó a Eliza y le rogó que lo cuidara. Pero esta vez, Eliza dijo que no. Se paró frente a mí y me dijo con firmeza, mamá, estoy contigo. Siempre. No dije ninguna palabra. Acabo de entregarle una caja de bombones a Juniper y Masi, quienes me miraron y estallaron en risas felices. Así es la vida a veces. Justo cuando piensas que la historia ha terminado, otro capítulo comienza silenciosamente. Seguí cantando en el bar, noche tras noche, canciones viejas, canciones nuevas. Algunos oyentes me dijeron que mi voz les recordaba a las cocinas de su infancia, la luz del sol en el alféizar de la ventana y su madre tarareando junto a la estufa. Otros dijeron que solo habían venido a tomar una copa informal, pero que se quedaron por mis canciones y mis historias. Me di cuenta de que esta podría ser la parte más hermosa de la vida. No es necesario mover montañas para marcar una diferencia. Solo hay que vivir honestamente y eso es suficiente para llevar luz a los demás. Al poco tiempo me invitaron a participar en eventos comunitarios locales. Incluso la estación de televisión local se puso en contacto conmigo para pedirme que publicara mi historia. De ama de casa a cantante, decía el titular. Me limité a sonreír. No fui la inspiración de nadie. Solo fui una mujer que finalmente recuperó su vida. A veces, Eliza traía a las niñas a visitarme. Juniper me ayudaba a ordenar el jardín, mientras Masi comía semillas de girasol y me rogaba que cantara. Nana, canta esa canción otra vez, la de la mujer fuerte. Ella quiso decir, sobreviviré. Sonreí, me aclaré la garganta y comencé a cantar. Ellos cantaron conmigo y sus voces resonaron en mi pequeña sala de estar, llenándola de calidez y risas. Nora seguía visitándonos a menudo. Nos sentábamos en el balcón a tomar té y a planificar nuestra próxima aventura. ¿Y ahora qué? ¿A Alemania? ¿Suiza? ¿Un viaje por carretera a través de Estados Unidos? Sonreí y dije, a cualquier lugar, siempre y cuando no sea un camino de regreso. Ella se rió. Tú, amigo mío, ahora eres una leyenda. Negué con la cabeza suavemente y dije, no soy una leyenda, solo soy libre. Me encanta la vida que tengo ahora. Me encanta despertar sin andar de puntillas por el estado de ánimo de los demás. Me encanta vivir sin miedo a que se burlen, repriman o desestimen mis sueños. Incluso comencé a escribir, a plasmar mi historia en un libro. Un libro para mujeres que aún luchan en silencio. Para aquellos como yo una vez estuve atrapado por el matrimonio, la familia, la obligación. Para decirles, podéis empezar de nuevo. 60 no es el final. Es el momento en que la vida comienza a florecer nuevamente. Mi nombre es Iris Evans, tengo 60 años, estoy divorciada, soy cantante, una mujer que gana su propio dinero, una mujer que finalmente volvió a ser ella misma. Este nombre, esta vida, apenas he aprendido a apreciarla. La luz del sol se cuela por la ventana y una brisa levanta la cortina. Tomo el micrófono, dispuesto a comenzar la actuación de la noche. Hola a todos, soy Iris. Hoy vamos a cantar algo hermoso. La vida continúa, pero yo ya no soy el mismo.